Bienvenidos a Amor, Caos y Divorcio, el podcast, donde no solo hablamos de separaciones, sino también de cómo salvar relaciones. Conducido por Yanira Mendoza, coach de divorcio holístico, quien combina 25 años de experiencia profesional como paralegal de divorcio, con acompañamiento, guía y recuperación emocional. Esta es la mezcla perfecta entre sabiduría legal, soluciones prácticas, motivación personal y sanación espiritual. Aquí se sanan corazones rotos y despiertan almas dormidas. Llegó la hora de hablar libremente de un tema que por años ha sido tabú en nuestra sociedad, porque al hablar y analizar también lo podrás salvar. Acompáñanos y transforma el divorcio en una oportunidad para reconectarte contigo. Si estás listo para dejar de sobrevivir y quieres comenzar a vivir, este podcast es para ti. Amor, Caos y Divorcio. Solo aquí por Motiva Activa. Hola, soy Yanira Mendoza, tu coach de divorcio, pero no te entreno para divorciarte. Mi trabajo consiste en brindarte una atmósfera amigable y confidencial donde puedes sentirte segura y desahogar tus emociones. Mi experiencia como paralegal de divorcios me permiten acompañarte y brindarte guía durante el proceso. Conmigo aprenderás a enfocarte y a manejar herramientas de comunicación que podrás usar con tu abogado y con tu pareja. Tu bienestar físico, emocional, mental y espiritual son mi prioridad. Por esa razón mis sesiones tienen un enfoque holístico. Mis terapias incluyen la escritura terapéutica para el despojo de emociones, la conexión con la tierra que facilita la comunión con tu ser superior, los ejercicios de respiración que te ayudan a mantener tu balance emocional y las terapias de sanación energética con Reiki y los cristales que te proveen paz mental. Cerrar ciclos es importante y más cuando los cierras con amor, ya que si terminas bien una fase de tu vida, comenzarás bien la nueva etapa. Permíteme acompañarte y mostrarte que sí puedes lograrlo. Y estamos de regreso en Amor, Caos y Divorcio. Hoy, como les mencioné temprano, vamos a hablar de un tema que es real, la abducción parental. Así es que tenemos al experto acá para que nos explique de qué se trata eso, pero antes vamos a tocar dos temitas más y la primera es la alienación parental. Y pues obviamente tenemos al licenciado Joglar aquí que nos va a alumbrar el camino como siempre lo hace con esta información, pero antes quiero saludarlo, quiero saber cómo estás. Muy bien, gracias. Saludos a todos. Qué bueno. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esto. Se oye mucho la palabra alienación parental, pero muchas personas no saben qué significa y no saben que a lo mejor lo están haciendo. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, alienación parental es un problema que existe. Nosotros lo vemos mucho en la práctica de ley familiar y tristemente ocurre cuando un padre, uno de los dos, decide alienar el niño de la otra parte, alienar el amor, el cariño y tratar de enemistar y usar el niño como una pieza en un juego de ajedrez a favor de esa madre o de padre. Y ellos tratan de básicamente destruir la relación que el niño tiene con la otra parte. Wow. Y es triste, pasa más de lo que la gente piensa. A veces ciertos padres lo usan sin darse cuenta de que están usando esas tácticas y lo hacen sencillamente porque están heridos o porque tienen coraje porque el divorcio está ocurriendo y luego a cierto punto cuando ese coraje y esa rabia pasa se dan cuenta de su comportamiento y se dan cuenta de que ese comportamiento afecta el bienestar del niño, especialmente el bienestar emocional del niño a largo plazo. Y entonces ellos empiezan a comportarse de una manera mejor. Y obviamente hay extremos donde hay padres que luego del divorcio continúan con ese tren de comportamiento por el resto de la vida de los niños. Y es triste, pero ocurre más de lo que la gente piensa. Así es. Y como tú dices, hay padres que se dan cuenta durante el divorcio, pero hay otros que no se dan cuenta y siguen amargándole la vida al ex
y arruinándole la vida a tu hijo, porque no es solamente estoy enojada contigo, sino el daño psicológico que se le hacen a los niños es tremendo. Yo he tenido clientes hoy día que todavía están viviendo las experiencias del divorcio de sus padres. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con eso para no caer en ese jueguito. Y mi siguiente pregunta para ti, Julio, es ¿cuáles son las consecuencias legales para un padre que practique consciente o inconscientemente alienación parental? La corte puede darle la custodia a la otra parte. Y eso es algo que ocurre. Y yo he sido abogado en casos donde la corte elige un padre contra otro basado en un historial de ese tipo de comportamiento. Las cortes están siempre al tanto de eso. Las cortes reconocen que eso es un problema que existe y que es un problema que a largo plazo no es en el mejor interés de los niños. Y por eso las cortes tienen cero paciencia cuando ellos piensan que existe alienación parental. Obviamente hay casos extremos de alienación parental y si un padre o una madre sospecha de que la otra parte está, está básicamente ah, practicando ese tipo de comportamiento, entonces es mejor que uno hable con su abogado y discuta eso con su abogado porque es posible que se necesite un experto, contratar un experto, un psicólogo que conduzca una investigación y que básicamente testifique a la corte la creencia de que existe ese patrón de comportamiento. Pero sí es un tópico que es bien importante que se discuta con el abogado. Es un tópico que los padres no deben asumir que es algo pasajero, porque a veces es pasajero, pero a veces no. Y a veces continúa a través de los años. Yeah. Y la gente tiene que entender que cuando un padre decide utilizar el niño y afectar al niño en una manera negativa emocionalmente para el beneficio de ese padre o madre, está destruyendo ese niño. Y esos síntomas y esa destrucción emocional continúa hasta el resto de la vida de ese niño. Yeah, qué tristeza. No se descuiden y denle a ese tópico, denle el tiempo y la importancia necesaria porque es bien importante. ¿Cuáles serían los síntomas o las señales que alguien está utilizando a ese niño para alienar al otro padre? Los síntomas son obviamente muchos, pero típicamente los síntomas empiezan cuando los padres van a recoger a sus hijos y se dan cuenta que el niño no quiere hablar con el papá o está callado. Entonces el niño tiene cierta rabia y el papá sabe, ok, yo no te veo a ti hace una semana o hace unos días y te recojo en casa de tu mamá y ahora de momento tú no me quieres hablar, ¿qué pasó? No, yo no quiero hablar contigo. No, y tú empiezas a ver cambios en el comportamiento del menor, cómo se dirige al papá, cómo empieza a faltarle el respeto. Y eventualmente otro de los síntomas es cuando los niños a veces dicen, pues bueno, mami me dijo, papi me dijo que si tú me haces hacer esto, yo no tengo que hacer lo que tú me digas porque es la casa. O, por ejemplo, otro síntoma que nosotros vemos mucho es cuando niños vienen donde un padre y se quejan porque mi mami me dijo que tú eres esto, que tú le dijiste que tú eres esto, que tú le hiciste esto. Y los papás empiezan a contarle a los niños a ciertas cosas que son personales entre los esposos, pero entonces ellos empiezan a tratar de presentarle al niño una versión del papá negativa. Empiezan a hablarle cosas feas a los niños del papá o de la mamá. Y cuando eso sucede, esos son síntomas que hay que tomar en serio y hay que empezar a discutir con el abogado. Hey, ¿cómo podemos hacer para parar esto? ¿O cómo podemos hacer para investigar a fondo qué es lo que está pasando aquí? A veces cuando esos problemas se le traen a la corte, es posible que la corte pueda básicamente asignar el caso a un abogado, lo que se conoce como un amicus, amigo de la corte, para que represente
el interés del niño y para que averigüe, investigue lo que está pasando. Y es posible que el amicus le recomiende a la corte que existe alienación parental y que la recomendación es que el niño se vaya con el otro padre. Ha pasado, lo he visto. Yo he tenido esa experiencia varias veces. So, lo importante aquí, volvemos a lo mismo, lo importante aquí es que si un padre nota que el niño o la niña de momento, de la noche a la mañana, tiene un coraje o lo está tratando al papá mal o se siente que algo está pasando con el niño, el comportamiento del niño ha cambiado, que el papá inmediatamente tome cartas en el asunto. Porque a Notifique a veces su abogado. notifica a su abogado porque a veces obviamente los niños reaccionan negativamente en un divorcio, Sí. tienen rabia porque los papás se están divorciando, pero eso se entiende, pero es posible también que la mamá o el papá esté metiéndole al niño cosas por la cabeza y esté Exacto. empezando, practicando ese patrón de alienación parental y hay que tomar acción inmediatamente y asegurarse de que si eso está ocurriendo, que la corte se entere y que se tomen medidas apropiadas. Yes. Y ahorita que mencionaste el amigo de la corte, mucha gente no se da cuenta que esta extra persona que entra, ustedes la tienen que pagar. O sea, Correcto. eso no es gratis. So, entre más ustedes compliquen la situación, mucho más carísimo les va a salir ese divorcio. Aumenta el costo del divorcio, obviamente, porque las partes tienen que pagar por partes iguales este abogado, ¿ok? Pero por otro lado, dependiendo del nivel de alienación parental, a largo plazo es posible que sea mejor pagar esos gastos iniciales y prevenir que el niño desarrolle problemas emocionales en un futuro. So, volvemos a lo mismo, obviamente discuta eso con su abogado, discuta las opciones que tienen, pongan en una balanza el costo de un abogado. A veces no es necesario, a veces hay otras opciones sin tener que pedirle a la corte que asignen un abogado, un amigo del juez para que, y el término es un término legal, no es Exacto. necesariamente que El es amigo del del juez. juez, pero la palabra en latín es amicus, que quiere decir amigo, y el trabajo del amicus es básicamente exponerle al juez lo que está pasando de una manera neutral. Él no toma una posición de un lado o de la otra. Pero a veces no es necesario, a veces hay otras opciones. Discuta eso con su abogado y el abogado entonces sabe qué otras opciones existen y qué otras maneras existen de tratar de controlar ese tipo de comportamiento. Y otra de las preguntas que tenía es cómo pueden los tribunales evaluar si un niño está siendo cocheado, si le podemos decir de esa manera, a portarse mal con el papá con la intención de separarlo. La mejor manera es pedirle a la corte que ordenen una evaluación psicológica o que elijan un psicólogo que intervenga en el caso y que evalúe a ver si el comportamiento existe. Es la mejor manera, es la más costosa, pero a veces, desafortunadamente, a veces es costoso resolver estos problemas y eso debe ser un incentivo para el padre o la madre que está cometiendo está haciendo eso, que tome en consideración que a la larga le puede salir el tiro por la culata. Exacto. Porque le va a costar mucho más a ese padre y podría hasta perder la custodia del padre. En casos extremos en el pasado, yo he visto situaciones en casos bien extremos donde al padre o a la madre, donde está tratando de alienar el niño de la otra parte, le pueden hasta dar visitas supervisadas, donde el padre no tiene acceso libre sin supervisión a este niño para evitar que continúe ese comportamiento. Pueden salirle las cosas mal a la persona que está cometiendo ese tipo de comportamientos. Mi recomendación es nunca hagan eso con ningún menor. Nunca le hagan eso a un niño. Los divorcios son dolorosos, lo entendemos. Nosotros los abogados sabemos que el impacto emocional de los divorcios, pero los niños no tienen la culpa. Claro. Y los niños sencillamente son víctimas de decisiones que tomaron los padres y los niños tienen derecho a tener el amor y el cariño de ambos padres.
el resto de su vida. Y hacerle daño a niños para ganar control de un divorcio o para poder ganar un caso de custodia, eso es básicamente algo que no es algo bonito y obviamente demuestra mucho de ese padre que lo está haciendo, porque demuestra que a la larga ese padre de verdad no tiene un amor genuino por ese niño, es más egoísmo que otra cosa. Exactamente, y eso era lo que iba. Hay veces que las personas actúan así por egoísmo, por darle en la cabeza al otro padre, ok, si tu hijo era el amor de tu vida, te lo voy a quitar y voy a hacer que este niño ya no te quiera, ya no te respete. Y como lo he dicho en otras ocasiones, siempre necesitamos esa figura paterna porque a veces los nenes se salen de control a cierta edad, entonces necesitamos ese apoyo para que ponga orden en casa. Entonces, no se vale, no vale la pena hacer este tipo de situaciones si usted lo está haciendo conscientemente. Pero si lo está haciendo inconsciente, empiece a revisar en qué estamos fallando y busque ayuda. Busque ayuda psicológica, busque ayuda espiritual y asegúrese que su abogado sepa todas las cosas que usted está haciendo para que después el lado contrario no lo vaya a usar para quitarle custodia de sus hijos. Así es que, bueno, con eso cerramos este segmentito de alienación parental. Es un poquito complicado de pronunciar porque en inglés es parent alienation y eso está más fácil de pronunciar que el otro. Pero ahora les traigo otro nombre que está todavía mucho más complicado de pronunciar. Y este se llama el Munchausen Syndrome by Proxy. Es un trabalengua. En español se llama trastorno facticio infringido a otro. Correcto. Ok, cuéntanos un poquito sobre eso. Yo sé que esto casi no se ve, pero existe. Entonces, nuestra obligación es informarle a usted de las posibilidades que hay afuera en los divorcios y las cosas a las que usted se podría enfrentar. Así es que es importante conocer un poquito de todo para tener un ojo pelado. Así es que cuéntanos qué es esto del Munchausen. El Munchausen Syndrome, este trastorno, es básicamente un poquito más complicado, pero para hacerlo simple, es básicamente un síndrome donde un padre, la conducta del padre, básicamente el padre, no, la palabra en español sería, le crea daño al niño o al bebé. Usualmente eso pasa cuando el niño todavía está en cuna y le crea daño físico a este bebé y después alega que no sabe cómo pasó, que se enfermó que se solito. enfermó solo y lo niega constantemente. Entonces el niño lo llevan al hospital y empiezan a hacer trabajos médicos a ver si el niño, qué le pasó, qué le está pasando al niño. A lo mejor el niño tiene un problema físico y entonces mandan al niño a la casa y de momento esa noche la mamá o el papá van a la cuna, le causan daño físico al niño de nuevo y por la mañana llevan al niño al hospital y yo no fui, yo no sé lo que está pasando. Típicamente típicamente los expertos saben que ese síndrome existe porque después de eventos que ocurren a menudo, ponen cámaras en el cuarto, por ejemplo, y entonces tienen grabaciones de uno de los padres entrando por la noche a la cuna y básicamente haciéndole daño al niño. Okay. Ese síndrome yo no he tenido la oportunidad en los 30 años que llevo haciendo mi trabajo. Yo nunca he tenido un caso con ese síndrome. Pero lo único que yo puedo recomendar obviamente es que si eso existe, que si la sospecha existe de que uno de los padres está sufriendo de ese síndrome, es que discutan eso con el abogado. Porque obviamente esto es algo bien sensitivo y esto es algo que requiere un experto en el caso. Es posible que el abogado recomiende, vamos a contratar un experto que entonces analice, que un experto psicólogo o un psiquiatra, porque tienen que testificar, eso no es algo que el abogado, que tú puedes ir delante de esto es un síndrome severo, esto es algo que tú no puedes ir delante del juez y testificar y sentarte y decir, no, mi esposo tienen este síndrome. ¿Cómo tú lo sabes? Bueno, porque un día yo me levanté y vi que el niño tenía esto y le pregunté a ella y ella dijo, no, yo no fui. Pues eso no es suficiente, ¿ok? Claro.
En este tipo de situaciones, un experto va a ser necesario. Especialmente este es un síndrome bien único, esto no es una cosa que pasa a menudo. Ajá. Y por lo tanto, Y se considera un problema mental, ¿verdad? Para uno de los padres. correcto. Y Ok. por eso necesitaría la ayuda de un experto en Mm. psicología o en psiquiatría para que haga el diagnóstico propio y pueda testificar a la corte basado en la evidencia porque él piensa que esto está ocurriendo. Exacto. Bueno, yo sé que esto no pasa seguido, pero es importante mantenerlo en el radar porque uno nunca sabe. Hay personas que toman por hecho ciertas cosas. So, ahora con esta información ya usted puede poner atención. Y ahora sí, entramos de lleno a la abducción parental. ¿Qué se considera abducción parental según la ley y cómo se diferencia de una custodia conflictiva? Abducción parental es cuando un padre remueve al niño fuera de la jurisdicción de la corte o fuera de el control que el papá tiene sobre el acceso y la posesión de ese niño. Eso básicamente es lo que es abducción parental, cuando el niño se lo llevan fuera de la jurisdicción o del país donde el niño reside, en contra de una orden de la corte. Bien importante que la gente entienda eso, porque si, si un papá o una mamá están pensando en divorciarse, la mamá decide, ¿sabes qué? Si nos vamos a divorciar, yo me voy a México. Y la mamá se monta en un avión y se va para México con los niños. Ya eso es diferente porque no hay una orden de la corte. No hay nada que diga que la mamá o el papá tienen custodia. En ese tipo de situaciones es mejor que hablen con un abogado inmediatamente para tomar acción rápida, para que entonces la corte pueda crear una orden donde entonces se puede enforzar esa orden como adopción parental. Pero en la ausencia de una orden es más problemático. Los Ujú. casos de abducciones parentales que existen, los más problemáticos son los que cuando ya hay una orden. La corte entra una orden donde la mamá tiene la custodia del niño y el papá tiene visitación. Ujú. El papá tiene visitación ciertos días a la semana y la mamá, la residencia del niño está restricta al condado, vamos a suponer Harris. La mamá se levanta un día por la mañana, monta el niño en un avión y se va, vamos a suponer, se va a Brasil. Y desde Brasil llama al papá y le dice, me fui a vivir a Brasil, no te voy a dejar ver el niño más nunca. En ese momento, el papá debe ir y buscar la asesoría legal inmediatamente. Tiempo es importante en este tipo de situaciones. Y con la asesoría legal propia, entonces se toman medidas y acciones para básicamente alegar abducción parental y tratar de usar los mecanismos legales que existen para tratar de que el niño sea regresado a los Estados Unidos. Otro tipo de situaciones que existe es cuando, lo contrario, cuando al papá, por ejemplo, el papá tiene custodia, la mamá tiene visitación y la mamá no puede tolerar que el papá tenga custodia, eso agarra el niño en uno de sus periodos de visitación, se monta en un avión y se va a Brasil. Eso es un poquito ya más problemático porque el que tiene la custodia primaria es el papá. Y eso es lo que yo le recomiendo a la gente, hablar con un abogado inmediatamente porque hay mecanismos para tratar de enforzar que el niño sea regresado a los Estados Unidos. En el mundo entero básicamente hay una convención, la Convención del Hague, y bajo esa convención hay ciertos países que son signatarios a esos acuerdos que se han entrado entre varios países donde ellos están en acuerdo en colaborar mutuamente para prevenir abducción parental. Entonces, estoy entendiendo que si tienes un decreto de divorcio, si tienes órdenes establecidas, tú te comunicas con el país en sí para que se extradite ese nene o qué es lo que se hace, cuál es el procedimiento. Si el procedimiento es un caso de abducción parental basado en la Convención de Hague, eso es básicamente lo que se hace. Se hace un procedimiento aquí en la Corte de Familia y entonces eventualmente eso pasa a un proceso donde se contacta el gobierno el gobierno del país donde el niño fue llevado y a través de la Convención de Hague entonces se llega
se hace un proceso para que el niño sea devuelto. Y hay muchos países, pero lo que la gente tiene que entender es que hay muchos países que cooperan Ujú. y que los Estados Unidos no tiene problemas con esos países, pero hay ciertos países que no son signatarios ni miembros de esa convención. Ouch. O hay ciertos países, por ejemplo, que son miembros limitados de esa convención, pero no ejercen o no enforzan la convención. Eso es un área problemática también. Pero la gran mayoría de los países avanzados, por ejemplo, Alemania y estos países así en Europa, estos países avanzados son miembros de esa convención y trabajan bien con los Estados Unidos. Son países problemáticos como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo Nuestro productor es venezolano, por eso. como Venezuela, como Brasil, por ejemplo. Brasil ha sido un país clásico Okay. en el hecho de que ellos, aunque limitadamente son parte de este acuerdo, ellos no enforzan eso. Están mejorando, la conducta de ellos ha mejorado a través de los años, pero hace unos años atrás era un país bien problemático en eso. A otros países como por ejemplo Cuba, otros países así, esos países no son parte de la convención y no tienden a cooperar, o si son parte de la convención tienden a no cooperar con Entonces, la. ¿cuál sería el remedio a esto? ¿Hay alguna manera de poner en un decreto de divorcio que si los padres o uno de los padres, el que se tiene miedo que se lleve al niño, vive o es ciudadano de cualquiera de estos países, se le podría prohibir que viajaran los nenes para él? Sí, hay ciertos remedios si un padre o la madre sospecha que el riesgo de abducción parental existe y si hay suficiente evidencia para básicamente demostrar que ese riesgo existe, hay ciertas cosas que el abogado puede hacer y cierto lenguaje que se puede poner en el decreto final de divorcio donde se limite, por ejemplo, el padre o la madre. Yo tuve un caso, por ejemplo, donde la mamá era de ah, Brasil y donde básicamente la corte ordenó que la mamá no podía llevar el niño a Brasil. Okay. So, bajo situaciones normales, los papás pueden llevar a sus hijos a Brasil y todo eso, pero en este caso la corte falló y encontró que había suficiente y creíble evidencia para demostrar que existe un riesgo alto Ujú. de que el niño sea llevado a Brasil y no sea devuelto a los Estados Unidos. Por lo tanto, el juez ordenó que el niño no puede ir con la mamá a Brasil. Segundo, que el papá tenga control exclusivo del pasaporte del niño. Tercero, que se indique cierto lenguaje en el decreto de divorcio donde se establezca que la residencia habitual del niño es los Estados Unidos, que aunque eso esté en papel y no ayuda mucho, pero a la hora de invocar la convención de La Hague, a la hora de invocar esa convención, eso ayuda porque eso facilita el trabajo del otro país para Ujú. devolver el niño para acá. Y otra de las opciones es básicamente, hay un proceso para notificar al Departamento de Estados que controla los Las bordes y salidas. las aduanas, Ujú. donde se ponga una notificación que si el niño trata de ser removido del país, Eso es no lo importante. permitan. So, eso se hace, donde si el niño, por ejemplo, llega al aeropuerto, el niño Ujú. tiene pasaporte de identificación, de momento sale un warning en la computadora donde este niño no puede salir del país, está restringido. Hay ciertas cosas que se pueden hacer y ciertos procesos y usualmente trabajan. Ok. So, básicamente las personas que tomarían ventaja de eso son las que ya tienen un decreto de divorcio, las que ya tienen órdenes, pero ¿dónde dejamos a las que no tienen órdenes? Y ahí entro yo. Hace 30 y tantos años me pasó a mí, yo no me había divorciado, mi ex esposo agarró a mi hijo y se lo llevó, y como no habían órdenes, yo no vi a mi hijo hasta que él ya tenía 18 años, porque aparte de todo, pues él hizo sus propias órdenes en El Salvador, donde establecía que él era el custodiante principal de mi hijo. Y eso pues me afectó de una manera muy profunda a mí y a mi hijo. Por eso es importante que tomemos conciencia de que estas cosas pues pueden traer problemas para todas las personas alrededor afectadas, porque también mi mami se afectó mucho. Am, en mi caso, pues eso fue una maldición y una bendición al mismo tiempo, porque por él
Por esa razón es que ahora estoy aquí con ustedes hablando de estas cosas para que ustedes no pasen por lo que muchas hemos pasado. Así es que si usted escucha a la persona diciendo, me voy a ir, te voy a quitar a mi hijo, póngase seria, o sea, créale a esa persona que le está diciendo o la está amenazando de alguna manera. Usted va con el abogado y ahí el remedio ahí es poner orden temporal y restricción, ¿right? Si A ver, usted se da explícanos sobre cuenta eso. si usted se da cuenta de que su hijo no hay órdenes, no existe ninguna orden y usted piensa que el riesgo existe de que su hijo se lo lleven fuera del país, es mejor que tome acción inmediatamente. En este tipo de casos, tiempo es el factor primario. Y el abogado suyo con la ayuda legal puede radicar una petición con la corte y pedirle a la corte que entre una orden de restricción donde el niño no sea removido de los Estados Unidos. La corte puede firmar eso en cuestiones de horas. Eso es algo que se puede hacer rápidamente. Esas órdenes de restricción temporales usualmente duran 14 días, pero en ese tiempo uno puede ir a la corte y pedir que se extienda o que se haga una orden permanente. Una vez la corte escuche evidencia, la corte puede tomar acción y evitar que ese niño sea removido del país. Pero aquí lo importante es hacer esto rápido. Porque acuérdense que hay un tiempo limitado. Y usualmente, por ejemplo, un niño que reside en el condado de Harris, hay un cierto tiempo limitado donde la corte tiene jurisdicción sobre ese niño. Si el niño es removido a otro país, en el momento que el niño llega a ese país, es posible que bajo las leyes de ese país no tenga todavía jurisdicción sobre ese niño. Pero si usted deja que el tiempo pase y pase y pase, eventualmente ese niño se convierte en residente de ese país, ya las cortes de ese país tienen jurisdicción sobre ese niño y ya el papá o la mamá que se llevó el niño puede pedir una orden tomando custodia del niño y se le hace virtualmente entonces imposible tratar de hacer una nueva orden y traer el niño para acá. ¿Cuál es el tiempo límite aquí en Texas? ¿En cuánto tiempo se tiene que movilizar esa persona y hacer lo que tiene que hacer? Inmediatamente. Eso es algo que se tiene que hacer rápido. Porque el factor no es el tiempo aquí en Texas. Okay, aquí en Texas, obviamente, si el niño es residente de este condado, pero no sabemos cuál es el requerimiento del país donde el niño fue. Ese es el problema. Okay, porque hay que hacerlo inmediatamente porque no sabemos si en el país solo necesitas un par de necesite, semanas. Exacto, un mes, 30 días, ya la corte tiene jurisdicción. Por eso es que debe moverse rápidamente para prevenir que eso pase. Y a lo mejor no vas a tener la respuesta a esto, pero hay muchas personas que no cuentan con los medios económicos. ¿Hay algún tipo de ayuda que les puedan brindar a las personas que no tienen el dinero para ir a poner una restricción de inmediato? Sí, hay ciertas agencias en el condado de Harris que proveen ayuda legal a bajo costo o a no costo, pero nuevamente tendría la persona que aplicar. Y el problema es que muchas de estas agencias a veces te ponen una lista de espera. Porque obviamente están dando servicios a la comunidad gratuitamente y mucha gente quiere utilizar los servicios. Y si deciden ayudarte inmediatamente y reconocen la necesidad de que tu caso necesita tomar acción inmediata, entonces perfecto, eso es bueno. Pero si te ponen en una lista de espera, entonces tienes que considerar el hecho de que te puede costar, te puede salir gratis el proceso, pero a la larga ganas la batalla, pero pierdes la guerra, porque se hace ya muy tarde. Y eso es una consideración que el cliente tiene que tomar y tomarlo en serio y decidir cómo trabajar la situación. La mejor manera es mirar las señales. Si alguien te está amenazando que se va a llevar al niño, si tú ves que algo no está bien en el matrimonio, inmediatamente ir a buscar un abogado, poner tu demanda de divorcio, poner las restricciones necesarias para que no te pase lo que a muchas nos ha pasado. Sí. ¿Eso es correcto? Correcto. ¿Qué castigo recibe el padre abductor? Si es que, o sea, no sé si el niño
¿Viene solo o viene con el padre? ¿Cómo trabaja esa situación? Si la corte determina que el niño fue llevado contra de la voluntad de los dos padres, la corte le puede denegar derechos de visitación al padre. Oh, ok. O sea, el niño puede ser devuelto a los Estados Unidos y la corte puede terminarle. De hecho, la corte podría hasta terminarle los derechos maternos o paternos a ese niño. O sea, el castigo es Eso severo. es serio, sí. Siempre que ustedes tengan un problema que no entiendan o que sencillamente tengan cualquier pregunta, cualquier duda, consulten un abogado. ¿Ok? No asuman que porque un amigo les dijo esto o escucharon un rumor sobre esto, que no necesitan ver a un abogado. Porque el 99% de las veces esos rumores o esos consejos de un amigo no son O de correctos. Google, que ahora todo el mundo confía en el chat GPT o Google. Cuidado. No se metan a Google, no se metan al Internet a tratar de buscar respuestas a sus problemas. Hablen con un abogado, especialmente un abogado en el estado de Texas, porque Google tiene muchos consejos generales y todos los estados en los Estados Unidos tienen leyes diferentes. Usted puede estar leyendo en Google un consejo sobre leyes en Nueva York y eso no aplica aquí. Siempre busquen ayuda legal y por lo menos, si no tienen los medios para contratar un abogado, por lo menos hagan una consulta con el abogado, discutan con el abogado sus preocupaciones y tomen decisiones basadas en la experiencia y el consejo de su abogado y los años de experiencia y lo que le están aconsejando. Escuchen lo que le está diciendo y no se dejen llevar por mitos, consejos de amigos o por tonterías que leyeron en el Internet. Exacto. Y recuerde que el abogado Julio Joglar les da una consulta de 30 minutos gratuita para las preguntas que usted tenga, para cualquier consejería que necesiten. ¿Y dónde te podemos localizar, señor Joglar? Y nos pueden contactar al 713 787-0191. Correcto. Sí. Ahí lo vamos a agregar al video para que usted tenga la facilidad de llamar al abogado y pedir su consulta gratis si la necesita. Así es que ya saben, para un abogado buenísimo en la parte legal, aquí está el señor Joglar. Y si necesita sanación y guía en cuanto a sus sentimientos, sus emociones, aquí me tienen a mí, Yanira Mendoza, que estoy siempre para ayudarles. Muchas gracias por su sintonía el día de hoy. Gracias, licenciado Joglar. Y nos vemos en el próximo programa, martes a las 10 de la mañana. Muchas gracias por su sintonía. Buen día. Esto fue Amor, Caos y Divorcio, donde sanar no es opcional, es necesario. Si el programa de hoy resonó contigo, no lo ignores. El alma habla cuando está lista para sanar. Recuerda, no tienes que hacerlo sola. Yo estoy aquí para ayudarte a soltar, ordenar tu caos mental y recuperar tu poder. Agenda tu sesión conmigo hoy mismo porque solo tú decides cuándo comienza tu recuperación emocional. Hasta el próximo episodio. Gracias por acompañarme.